Si os gustan las berenjenas, hoy os traigo una receta deliciosa. Se trata de una tarta con masa filo y berenjenas, que es ideal tanto para la cena como para el almuerzo. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. Necesitamos dos berenjenas que las vamos a cortar en lonchas finitas. Primero cortamos en ambas extremidades y luego vamos a sacar lonchas no muy gordas, pero tampoco muy finitas, igual como podéis ver en la imagen. Tiene que tener un grosor de aproximadamente medio centímetro. Cada loncha la vamos a cortar de largo en dos partes iguales y luego las vamos a colocar sobre un plato y echamos un poquito de sal por encima. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo, ponemos un poco de sal y seguimos haciendo lo mismo con todas las berenjenas. Las dejamos en reposo durante 15 minutos para que suelten el agua que contienen y también el amargor. Mientras nos ocupamos del resto de la receta, ponemos 4 huevos en un bol más grande, añadimos también un cuarto de cucharadita de sal, batimos bien los huevos con unas varillas hasta que estén bien homogeneizados. Añadimos también un vaso de leche o 200 mililitros. Yo he utilizado leche de soja, pero podéis utilizar tranquilamente la leche de vaca. Añadimos también 2 cucharadas de aceite, puede ser aceite de oliva o el que más os guste. Ponemos también pimienta molida al gusto, batimos un poco más y rallamos unos 50 gramos de queso. Yo he utilizado un queso curado. También rallamos un diente más grande de ajo. Si lo tenéis el ajo más pequeño podéis rallar 2 dientes. Incorporamos estos ingredientes también y luego empezamos a secar las berenjenas que, como podéis ver, han soltado bastante agua. Las colocamos sobre papel de cocina y las secamos bien. Luego las ponemos en la bandeja del horno forrada con papel vegetal, le echamos un poco de aceite por encima y las ponemos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 15 minutos. Mientras seguimos con la receta, nos ocupamos de la masa filo, que vamos a coger cada hoja de masa filo, las doblamos así de largo y la primera hoja la vamos a enrollar igual como podéis ver en la imagen y la colocamos en un recipiente apto para el horno que previamente lo hemos untado con un poquito de aceite por toda la superficie, incluso por las paredes también. Una vez que hemos colocado la primera hoja de masa filo, apartamos el recipiente y seguimos haciendo el mismo procedimiento. Doblamos la masa filo y ahora solamente la vamos a colocar alrededor de la primera parte que hemos puesto al principio. Y hacemos lo mismo hasta que vamos a llenar el recipiente. En total yo he utilizado 10 unidades de masa filo. De modo opcional podemos picar también un poquito de albahaca fresca porque le va a dar un buen aroma a nuestra receta. Una vez picada la ponemos en el recipiente donde hemos hecho la mezcla con los huevos y la leche. Cortamos también por la mitad unos tomates cherry. Si no los tenéis podéis utilizar los tomates normales. Las berenjenas ya están listas, las hemos dejado que enfríe un poquito y luego empezamos a colocarlas entre las hojas de masa filo, igual como podéis ver en la imagen. Al lado de cada loncha de berenjena colocamos lonchas finitas de queso, el que más os guste. Yo he utilizado el queso cheddar. Ponemos por encima también los tomates cherry que lo hemos cortado por la mitad y al final cubrimos todo con la mezcla que hicimos antes de huevos y leche. Introducimos nuestra comida al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 25 minutos o hasta que esté bien dorada y cuajada. Y así ha quedado nuestra comida. No me digáis que no tiene buen aspecto y de sabor ni os digo. Está deliciosa. Preparad vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto es muy fácil de hacer. Amigos, si os ha gustado esta receta no olvidéis de darle al me gusta y también compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.